En nuestra sociedad occidental actual existe una obsesión con la juventud. La aplaudimos, la buscamos y nos aferramos a ella con uñas y dientes por relacionarla con belleza, bienestar, libertad y plenitud, mientras que la vejez pareciera ser todo lo contrario. Envejecer entonces se vuelve un proceso difícil emocionalmente hablando, y la mayoría de las veces nos inclinamos a negar que pasará, cuando la realidad es que esta es una de las pocas cosas de las que tenemos certeza. Si vivimos lo suficiente, eventualmente envejeceremos, y tarde o temprano tendremos que pasar por la crisis de la jubilación. Hola, gente de internet, mi nombre es Anaí Sánchez y soy psicóloga en formación. El día de hoy les traigo un tema muy interesante y muy importante que no solemos tomar en cuenta en nuestras edades tempranas, de nuestra juventud, y que precisamente por eso genera un problema cuando crecemos. Y es que el tema es ese: la preparación para la jubilación debe comenzar ahora, en nuestras edades tempranas. ¿Por qué la jubilación genera problemas? ¿Qué tipo de problemas? ¿Cómo le hago para prepararme y para vivir mi jubilación en plenitud? Todas estas preguntas se contestarán. Pero primero, comencemos por el inicio. ¿Qué es la jubilación? La jubilación es el cese y el retiro de la actividad laboral por haber alcanzado la edad estipulada por la ley. En México, la edad de la jubilación es de 60 años. La jubilación, verán, es un derecho humano, es un derecho garantizado por la ley y es parte del sistema de seguridad social. Esta busca generar una senectud sin problemas laborales y sin presiones a través de una pensión. Después de la separación de los hijos, uno o los dos miembros de la pareja deciden dejar de laborar para invertir tiempo en ellos mismos y dejar de tener la actividad que ejercieron durante tantos años. El problema es que a menudo la jubilación es vista como el comienzo del final, el comienzo de la decadencia. Y esto no necesariamente es así. Pero para entender esto, tenemos que echarle un vistazo a nuestro macrosistema, es decir, a nuestra cultura. Quiero el contacto, las emociones, quiero el desafío y quizás también quiero sentirme útil. El sistema capitalista industrial ha creado una ideología en la que únicamente nos sentimos útiles y trabajamos. Es decir, somos miembros útiles de la sociedad en la medida en la que producimos. Ok, tenemos que entender que esto de la jubilación es algo nuevo. La expectativa de vida de las personas en los países desarrollados va aumentando y por lo tanto va aumentando el tiempo de la jubilación, el tiempo en la que persona deja de trabajar y en la que eventualmente muere. Ahora, nuestra sociedad capitalista occidental valoriza el trabajo porque es lo que produce económicamente. Nuestra sociedad no considera el descanso y el placer como un objetivo a alcanzar. Entonces, al perder esta capacidad para producir o para aportar económicamente a la sociedad, dejan de perder valor. Vamos a ver un ejemplo. La tasa de suicidios en Estados Unidos para las personas mayores es significativamente mayor que en Japón, por ejemplo. En Estados Unidos no hay una ocupación natural y respetada para las personas de la tercera edad, mientras que en Japón la vejez es venerada, tradicionalmente es aplaudida. Las personas se preocupan en sobremanera por sus viejos. El problema es entonces que en nuestra sociedad no se valoran las virtudes que se obtienen en la vejez, como podrían ser la serenidad y la experiencia, sino que el triunfo y el éxito está basado en la fuerza física y el vigor. Y creo que esto es precisamente lo que causa el síndrome del retiro. En algunas personas el síndrome del retiro comienza a advertirse mucho antes de la edad en la que está estipulada la jubilación. Mira, veámoslo así. El trabajador siente que se está quedando obsoleto en comparación con sus otros compañeros más jóvenes. Siente que ya no tiene esas capacidades de ese modelo de eficiencia que se muestra en los currículums y en los anuncios. Entonces empieza a temer por perder su trabajo. Y este temor le genera ansiedad y en muchos casos también genera depresión, con lo que realmente se ve afectado el ritmo y la eficiencia en el trabajo y entonces se genera un círculo vicioso. Ahora, durante esta etapa se producen ciertos síntomas emocionales
que pueden generar la decadencia en la persona mayor. Por ejemplo, la pérdida del sentido de vida es fundamental en esta decadencia. El no saber qué hacer, el tener mucho tiempo libre pero no saber cómo ocuparlo. Lo que más afecta a los retirados es esta pérdida del prestigio social, de la responsabilidad y de la integración con sus pares. Esta inercia de no dedicarse a nada durante un tiempo genera sentimientos de ansiedad por no tener un plan, por no saber qué hacer, no saber qué va a pasar mañana. Pero también genera depresión esta etapa porque sentimos el abandono del trabajo al que le estuvimos poniendo tanto esfuerzo durante tanto tiempo de nuestras vidas. Y aquí la verdad es que tiene mucho que ver la personalidad que tenemos para enfrentar este tipo de situaciones. Según Sinberg y Kaufman, existen 3 tipos de caracteres que padecen gran sufrimiento durante la jubilación. El primero es el obsesivo genuino. Este obsesivo genuino es el que necesita del trabajo para tener organizada su vida. Es esa persona que considera las vacaciones o los domingos como algo desestabilizador, que es innecesario. Necesita el trabajo para mantenerse activo, es lo que le da un sentido. Y es por eso que la jubilación afecta porque amenaza esta actividad y suele perder el autoestima. El segundo tipo son las personas que ponen toda su libido en su actividad profesional. Y estas personas durante la jubilación sufren los mismos síntomas que los de cuando pierden a un familiar o una persona muy cercana a suya por la muerte. Es decir, sienten duelo y a veces este duelo puede llegar a convertirse en melancolía y depresión. Existe una desvalorización del yo e incluso puede llevar a la autoagresión. El tercer tipo de personas son las personas que solo se consideran útiles y valiosas en su trabajo. Entonces son estas personas que consideran que para lo único que fueron buenas fueron para hacer su trabajo. Y estos sentimientos de vacío que realmente sienten y de la falta de autoestima la tapan con el trabajo. Y cuando este trabajo cesa, entonces se ven completamente indefensas al mundo. Entonces, viéndolo así, los problemas de la jubilación y las crisis que pueden despertar depende de la interpretación. Y esta interpretación tiene que ver con una sociedad, pero también tiene que ver con nosotros mismos. Y bueno, la ideología que produce la sociedad es muy significativa. Por eso me apresuro a desmitificar la jubilación. Nosotros no solo valemos por nuestra capacidad para producir económicamente. Ser útil en la sociedad no consiste solo en trabajar. En las sociedades campesinas tradicionales, el viejo de la familia o del lugar era el transmisor del oficio, el conocedor de la naturaleza, el maestro y el consejero. El síndrome del retiro no existía, pero las hambrunas, las calamidades y las guerras daban cuenta de los más viejos como norma aceptada para la supervivencia de los más jóvenes. La jubilación no se trata del final y tampoco se trata del inicio del final. Lo cierto es que es solo una etapa más de nuestra vida, de crisis, como muchas de las otras etapas que ya hemos vivido y que ya hemos resuelto en nuestra vida. Esta es una etapa cada vez más larga y cada vez menos aprovechada. Y lo cierto es que la jubilación se caracteriza por la libertad. La persona es libre de hacer lo que quiera y no sabemos lidiar con eso. No sabemos tener rato libre, no sabemos tener tiempo libre para nosotros mismos. Y esto genera mucha angustia porque no sabemos qué hacer con esta libertad. La verdad es que la jubilación puede ser la mejor etapa de nuestra vida si nos hacemos responsables de esta libertad. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Existen 3 pilares necesarios que se deben tomar en cuenta cuando hablamos de prepararnos para la jubilación. El número 1 es la salud. Y bueno, lo primero es la salud, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que todavía podemos hacer, que son muchas cosas, y no enfocarnos en lo que no podemos hacer. En la salud se ven involucrados ciertos genes que no podemos controlar y no hay que enfocarnos en ellos, sino en lo que sí podemos hacer, en lo que todavía podemos hacer con nuestro cuerpo. Y bueno, algo importante es que desde nuestra temprana edad debemos tener una dieta balanceada, debemos hacer ejercicio para aumentar nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida, que se vea mejor. Y ¿por qué no? También es importante cuidar de nuestra salud mental desde una temprana edad para que sepamos llegar a estas etapas y podamos afrontarlas de una manera correcta. Pero si no fue así, también puedes hacerlo en esta etapa de tu vida si ya estás durante la jubilación. Es muy importante buscar una cosa para hacer que el organismo se mueva.
busquemos una actividad en la que haya ejercicio. Los problemas físicos generalmente se dan porque cuando una persona deja de trabajar, se vuelve un vegetal, no sabe qué hacer y puede que genere ciertos vicios como la ludopatía o estar frente a la televisión, que es una de las cosas que más vemos, ¿no? Y esto de estar frente a la televisión es algo muy peligroso, en realidad, porque los problemas físicos se dan porque dejamos de funcionar, porque dejamos de activarnos. En la medicina hay un dicho que dice que cuando un órgano deja de ejercitarse, este se atrofia. Y es lo mismo con nuestro cerebro y es lo mismo con nuestro cuerpo. Si dejamos de ejercitarlo, obviamente comenzará a disfuncionar. Entonces, en realidad es por la falta de ejercicio que las funciones se van decayendo. Y también debemos ejercitar el cerebro. Podemos jugar dominó, podemos jugar crucigramas, podemos leer, pero la televisión no ayuda para nada, no convertirnos en vegetales, eso es lo importante. Ahora, número 2, el dinero. Te digo. Van a quitarme la casa. ¿Te quitan la casa y no nos lo dices? ¿Y qué vais a hacer? ¿Prestarme dinero? Los tres estamos arruinados. Ni uno se libra. Los bancos prácticamente se han cargado el país. Han acabado con los sueños de la gente. Y a ellos nunca les pasa nada. Uno de los mayores problemas que se dan durante esta etapa es el preguntarse y esta incertidumbre de saber qué pasará con el dinero, ¿podré mantenerme? Y bueno, la realidad es que esto depende mucho de cuánto te preparaste durante tu tiempo laborando. Depende mucho de lo que se haya hecho antes. Por esto es importante que nosotros durante nuestras edades tempranas ahorremos para tener algo más además de la pensión, para que podamos hacer todas las actividades que queremos hacer. Si es viajar, que son actividades un poco caras, entonces que podamos hacerlo. Y bueno, la verdad es que no me quiero meter mucho en este tema de la economía, pero algo esperanzador que les podría dar es que investigando encontré que la experiencia de las personas de la tercera edad es que necesitan menos dinero del que anteriormente pensaban. Y véanlo así, es porque las grandes inversiones de su vida ya están hechas, ya tienen casa, puede que ya tengan carro y además se pueden aprovechar las grandes oportunidades que se dan a las personas de la tercera edad, como en los museos que se les permite pagar menos o cosas por el estilo. Entonces en realidad la experiencia de las personas de la tercera edad es que se necesita menos dinero del que anteriormente creían. Y bueno, el número 3 sería la actitud. Yo estoy jubilado y mi esposa está muerta. Como imaginarán, eso me ha dado mucho tiempo libre. Mi esposa falleció hace 3 años y medio, pienso en ella todos los días y la jubilación, ese es un incesante y eterno esfuerzo de creatividad. Al principio, acepto que disfruté la novedad del asunto, me sentía un empleado rebelde. Usé todas las millas que acumulé para recorrer el mundo. Entendí que la clave de todo era mantenerme en movimiento, despertar, salir de la casa e ir a algún sitio. Golf, libros, películas, Pinnacle, hice yoga, cursos de cocina, compré plantas, tomé clases de mandarín. Traducción, créanme, he intentado de todo. Como ya vimos, hay gente que se la pasa mal durante esta etapa y esto tiene que ver mucho con cómo afrontamos, con nuestra personalidad, cómo nos enfrentamos al cambio. Reflexionemos en nosotros mismos con la pandemia. Cuando nos vimos obligados a mantenernos aislados y tuvimos mucho tiempo libre para nosotros mismos, ¿qué fue lo que hicimos con ese tiempo libre? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo fue nuestra actitud? ¿Qué actividades hicimos? Y bueno, un tip para los trabajadores es que tengan más intereses además del trabajo que ya están realizando. Que tengan más actividades en las que se puedan enfocar después de la jubilación. Y además planear qué se quiere hacer después. Planear qué es a dónde se quiere llegar. Planear qué es lo que se quiere hacer después de jubilarse. A dónde se quiere ir. Qué actividades les gustaría hacer. Y lo importante es que no dependamos nuestra autoestima, nuestro valor propio en nuestro trabajo únicamente, sino que tengamos más áreas en las que podamos aferrarnos una vez que salgamos y cesemos nuestra actividad laboral. En Alemania Occidental existen universidades para la tercera edad. Las personas en un buen estado intelectual entre los 50 y los 60 años que no pudieron estudiar pueden hacerlo una vez jubiladas y dedicarse a cultivar sus intereses. Esto les da un sentido estimulante a sus vidas, les da un objetivo.
También en Alemania existen empresas que les pagan a ciertos grupos de personas de la tercera edad ya jubilados para que trabajen en los errores de producción que podrían tener sus empresas. Entonces, esto desmiente que los viejos no tengan la capacidad de hacer las actividades. En los países primermundistas vemos que se desmiente esto. Entonces, ¿realmente se declina la creatividad? La respuesta es que no, y que debemos buscar espacios para desarrollar esta creatividad, para ocuparnos, para tener tiempo para nosotros mismos, porque somos libres. Seremos libres para hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces es importante que te preguntes, ¿qué haría yo sin cobrar? Podemos redescubrir lo que es nuestra vocación y podemos orientar nuestra actividad a esto que siempre nos ha gustado, pero que nunca nos dimos la oportunidad de hacerlo. A esto que no estudiamos porque pensamos que no nos iba a generar ingresos. Podemos pintar, leer, dedicarnos a la música, incluso podemos dedicarnos al cine, ¿por qué no? Lo importante es que tú te involucres en actividades que a ti te motiven y que puedas redescubrir este tipo de actividades, que te den un sentido de vida, que puedas disfrutarlas. También es importante y es sumamente relevante el papel de la familia. Durante la etapa de la jubilación y posterior a ello se da un reencuentro con la pareja, un reencuentro con la familia, con los nietos, en los que es muy importante el apoyo de estos miembros para la persona jubilada. Entonces los familiares deben estar preparados para afrontar esta situación con su jubilado. Una vez leí que los músicos no se retiran, paran cuando ya no tienen música dentro. Pues yo tengo música por dentro, estoy completamente seguro al respecto. Para finalizar, la idea de que usted ya no sirve para nada y de que ya no es útil para la sociedad, además de deprimente, es completamente falsa. El aporte que una persona puede darle a la sociedad no termina hasta que esta persona se da por vencida. La jubilación y la tercera edad puede ser una de las mejores etapas de nuestra vida, pero depende de qué tan preparados lleguemos a ella y cómo la afrontemos. Lo cierto es que una sociedad sin mayores sería una sociedad sin referentes. Cada vez es más importante el papel que las personas de la tercera edad tienen para la sociedad. La vejez es una etapa muy importante para nosotros y también para la sociedad. La verdad de las cosas es que solo falta que esta última lo reconozca. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender algo para ustedes mismos o para sus familiares que están enfrentando esta situación actualmente. Pues yo soy Anaí y esto fue La Crisis de la Jubilación. Muchas gracias. Bye, nos vemos en otro video.